Estamos, como he estado predicando, que en este tiempo estoy hablando sobre qué, sobre la gracia, ¿no? Que hemos sido justificados ¿por qué? Por gracia, ¿mediante qué? Mediante la fe, amén. Entonces, yo no sé, los que no han podido ver los videos, pueden ver las prédicas de las anteriores semanas, pero es bien importante que cada uno de nosotros comencemos, hermanos, a empaparnos en lo que realmente Dios está hablando a la iglesia en estos días, amén. Dios quiere que nosotros comencemos a entender realmente lo que es la verdadera gracia en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos pueden ya comenzar a entender lo que la gracia hace en tu vida? ¿No? Lo que la gracia hace en tu vida, ¿no? Y cuando lo que la gracia en tu vida, ¿qué tiene que producir de tu vida la gracia? Amén. Hemos estado hablando claros que la verdadera gracia es la que te va a librar del pecado, ¿me entiendes? No es que te hace libre para que tú peques y hagas lo que quieras, sino más bien que te va a apartar para que tú comiences a vivir más bien en más santidad que antes, amén. Bueno, la anterior semana he hablado de qué, a ver quién se acuerda. ¿Cuál ha sido la clave? El conocimiento revelado, gloria a Dios, ¿no? O el conocimiento, la palabra revelada. ¿Cuántos hemos entrado en ayuno y oración realmente para permitir que la palabra te revele? Amén. Porque cuando viene la palabra revelada, algo cambia en tu vida. ¿Cuántos por lo menos han estado en la palabra en esta semana? ¿Cuántos han entrado en ayuno y oración? Amén, porque eso es lo que cada uno de nosotros tiene que buscar, hermanos. Eso es algo personal que tú tienes que comenzar a buscar, porque cada uno de nosotros necesitamos una palabra revelada para seguir caminando. Amén. Vemos que Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién creen que yo soy? Amén. ¿Quién creen que yo soy? ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, amén, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿y qué le respondió Jesús? Le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino directamente vino de mi Padre. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír esa palabra revelada que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tiene palabras específicas, ¿no? Entonces, cuando vino esa palabra revelada, ¿qué le dijo el Señor? Sobre esa palabra revelada, yo voy a levantar, ¿qué? Mi iglesia. Amén. Dijo, sobre ti, Pedro, sobre la roca. Muchos piensan que Cristo iba a edificar su iglesia sobre Pedro, pero no. Jesús le estaba diciendo, yo voy a levantar mi iglesia sobre esa palabra revelada. Amén. Entonces muchas veces Dios quiere levantar grandes cosas en tu vida, hermanos, por la palabra revelada en tu vida. Amén. Pero ahí vemos, hermanos, que Pedro, cómo él se imaginó, cómo se sintió en ese momento cuando le dijo, wow, qué lindo, men, la agarré. Mira lo que dijo Cristo de mí. Wow, que sobre esa palabra Cristo va a edificar su iglesia. Yo soy la base. ¿Me entienden? Tuvo una emoción. ¿Cuántos cuando Dios te habla de algo específico, para algo específico, viene una emoción? ¿Cuántos se emocionan cuando Dios te habla? ¿Cuántos se emocionan cuando Dios tiene una palabra específica para tu vida? ¿No? Amén. Pero ¿qué pasó? Y estudiando esto un poco, y quiero leerlo, voy a entrar a Mateo del 16, del 18 a 23. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, ¿quiénes somos la iglesia? Somos nosotros. Entonces aquí hay una promesa que las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no van a prevalecer en contra de tu vida. Tenemos esa promesa. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, y en el 16 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde ese entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Ahora ya volvió a aparecer Pedro. Lo vemos a Pedro en escenas, hermanos, que él tenía ese carácter, ¿no? Y Pedro aquí, entonces Pedro,
tomándolo aparte, le dijo: Jesús, come on, ¿qué está hablando? Ven conmigo. Algo no está bien aquí lo que estás diciendo, ¿no? Comenzó ¿qué dice? A reconvenirle. En otros dice, comenzó a regañarlo a Jesús, Pedro, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo, ¿qué le dijo? Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Wow, ¿no? Me eres de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas ¿de qué? Del hombre, ¿no? Siempre la naturaleza del hombre, ¿qué es? ¿No? Como hemos hablado, muchos tienen una palabra, tienen una acción. Dios quiere algo en tu vida, Dios quiere levantarte. Ha venido una revelación a tu vida, algo que te está levantando y dices: gloria a Dios, ¿no? Pero cuando las circunstancias están en contra de eso, ¿qué pasa? ¿No? Tendemos a poner la mirada en las cosas del hombre. No, porque el hombre siempre seguía basado en circunstancias alrededor. ¿Cómo me siento? Estoy. Me siento el día de hoy ir a la iglesia. Amén, voy a ir. Me siento a hacer esto, voy a hacer esto para el Señor. ¿Sí o no? Por emociones. Mucha gente, porque no sintieron hoy día venir a la iglesia, no vienen, ¿no? Es así, el hombre es por emoción. ¿Cómo te sientes, no? Si saliste, te peleaste, lo que sucedió, no, te peleaste con el gato, ya está. En todos los sentimientos vienen y dicen: ay, no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Soy un hipócrita. ¿Y qué van a decir ahí los hermanos? Me peleé, ¿sí o no? Que Dios no tiene la culpa de que tú tomes decisiones, que Él no está envuelto en eso. ¿Me entiendes? Entonces a veces nosotros queremos envolver a Dios en todo eso, pensando que Dios, porque cometí un error, me peleé, hice esto, entonces Dios ahora me está mirando en diferente forma. Por eso me siento condenado en venir a la iglesia, porque como Dios, entrando a esa iglesia, ese lugar santo, me va a mirar Dios. ¿Me entiendes? Yo he hablado que Dios no nos mira, ¿me entiendes? Él mira a tu espíritu. ¿Me entiendes? La comunicación con Dios es de espíritu a espíritu. ¿Me entiendes? Porque si fuera de emoción a emoción, nunca hubiera una relación con Dios. ¿Me entiendes? Lo que Dios siempre ha establecido en el Adán es tener esa relación íntima. ¿Con quién? Con Adán. He hablado que ¿cuál era la primera religión de Adán? Ok, no había religión, era una relación. ¿Me entiendes? Y esa misma relación ahora es que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder tener esa relación? ¿No? Pasando tiempo ¿con quién? Con Cristo. Tenemos que estar con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que apartar tiempo con Él. En esos tiempos que estamos hablando, hermanos, de ayuno y oración, es el mejor tiempo que tú puedes apartar. Un tiempo con Él para que Dios te revele una palabra. Y cuando viene esa palabra, se hace tan activa en tu vida, ¿me entiendes? Esa palabra revelada, que lo que está enfrentando en el futuro, en el frente de ti, va a ser quebrantado. ¿Me entiendes? Porque hemos hablado que la gracia destruye todo lo que está enfrente de ti. Toda montaña. Entonces tenemos que aprender, siervos, a tener esa palabra revelada en nuestra vida. No andar por emociones. Amén. También quiero hablar, hermanos, ahora voy a hablar un poco para un poco cerrar esto de lo que estoy hablando de la gracia. Lo que habla en Gálatas, ¿me entiendes? La alegoría de Sara y Agar. ¿Cuántos conocen eso? Y se los voy a relatar porque algunos son nuevos y tal vez dicen: ¿quién es Sara y quién es Agar? ¿No? Y estamos bien aquí, por eso estamos en eso. Lo que yo quiero que aquí la alegoría, una alegoría dice, pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen. Amén. Esa es una alegoría. Entonces, lo que vamos a ver acá es, yo quiero que lo que van a oír, yo quiero que le pongan ustedes la imagen. Lo hagamos real de lo que aconteció en esa época. Amén. Vemos, hermanos, que cuando Dios escogió a Abraham a ser el padre de multitudes, porque dice la palabra que Él escogió a Abraham para que mediante la descendencia de Él nosotros seamos bendecidos. Todas las naciones de esta tierra sean bendecidas. Amén. Entonces, en primer lugar, cada uno de nosotros, tú tienes que reconocer: yo soy hijo de Abraham. ¿Cuánto lo puedes decir que tú eres hijo de Abraham? Y tiene la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros tenemos la bendición mediante de Abraham. Tú tienes que creerlo en tu corazón,
que tú ya eres un hombre bendecido sobre toda bendición, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros ya somos bendecidos. Y vemos cómo fue, hermanos, ese encuentro entre Dios y Abraham. Porque dice, porque Abraham le creyó. Solamente le creyó. Y fue justificado, ¿por qué? Por su fe, ¿no? Lo único que requirió a Abraham era ¿qué? La fe. Creerle a Dios, y cuando le creyó, dice, él fue justificado por su fe. ¿Me entiendes? Ahora, en estos tiempos, dice la palabra, que nosotros somos salvos por gracia, ¿mediante qué? Mediante la fe. Entonces, ahora en estos tiempos, ¿cuántos son justificados por gracia mediante la fe? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para ser salvo y estar justificado delante de Dios? Tener fe y creer en la palabra de Dios, creer que Dios le levantó de los muertos a Jesucristo, dice, y serás salvo, ¿no? Y eso tú tienes que creerlo, ¿por qué? Solamente por fe. Amén. Ahora, cuando Abraham tuvo la promesa, hermanos, cuando Dios le dijo que salga de su parentela, deje todo y se vaya a donde le iba a mostrar, entonces vemos que Abraham cumplió y salió, ¿no? Pero vemos, hermanos, que en ese lapso Abraham cometió muchos errores. ¿Cuántos conocen tal vez la historia de Abraham? No, vemos que Abraham, hermanos, fue justificado, pero cometió muchos errores, ¿sí o no? Entonces vemos, hermanos, que la justificación hacia Abraham no fue basado en sus obras que él hizo. Amén. Fue basado en una promesa que Dios hizo a Abraham, que de su descendencia iba a ser naciones bendecidas. Amén. Y me entiende, le habló a Abraham, y Abraham, ¿qué pasó? Él salió, dijo, ok, pero para tener una descendencia, tú necesitas ¿qué? Hijos, ¿no? Y el primer obstáculo que pasaba con Abraham, ¿qué era? Que Sara no podía tener ¿qué? Hijos, era estéril, ¿no? Y los años ya pasaban, pero la promesa estaba ahí. Entonces cuando Abraham salió, él estaba, y dice la palabra, y eso lo pueden ver, pero yo lo voy a ir relatando un poco. Él salió y dice que cuando había hambre, él fue a Egipto, ¿no? Y cuando entró a Egipto, en el pensamiento dice, wow, yo voy a entrar, ¿por qué voy a entrar? Pero mi esposa es muy bella, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Me la van a ver a ella, y por querer agarrarla a ella, me van a matar a mí, ¿sí o no? Entonces naturalmente Abraham dijo, mejor voy a mentir a medias. Él mintió a medias porque en realidad era la media hermana de Abraham. Entonces él mintió a medias, ¿no? Él dijo, ok, no estoy mintiendo porque en realidad es mi hermana. Pero entonces vino y se apoderó el temor en Abraham. Amén. ¿Cuántos a veces ustedes han tenido temor? Mucha gente tiene temor de servirlo a Dios. Tiene temor de la incertidumbre que enfrentan, ¿me entienden? El ministerio, ¿no? Pero le vino temor y dijo, mira, porque si me matan a mí, ¿por dónde va a venir la promesa? Me matan a mí y lo que dijo Dios ya no se va a cumplir, ¿no? Entonces mejor tú dices que eres mi hermana. Entonces lo sucedió así, y el faraón la vio a Sara y dice, wow, qué mujer tan preciosa, venga acá, ¿no? Ahora yo no sé qué habrá estado pensando Abraham, o sea, yo estaba meditando, por eso a veces hay que añadirle cositas, ¿no? Este es un poco de mi historia, ¿ok? ¿No? O sea, viendo así le metió miedo, pero dice, ok, yo entrego a Sara, se va con él, ahora ¿qué va a pasar con la promesa? Tengo miedo, ¿no? Bueno, Dios me proveerá otra mujer, tal vez, algo sucederá, pero yo necesito un hijo, ¿no? I don't know qué estaba en la mente de él. Pero ahí vemos, hermanos, que cuando Dios te dice algo, ¿qué hizo? Dice que más bien de llamarle la atención a Abraham, fue al faraón y ¿qué? Puso plaga en su casa del faraón. ¿Me entiende? El faraón todo inocente, ¿me entiendes? Y le vino una plaga a la casa del faraón. Entonces Dios dice, no, yo voy a cumplir mi promesa. Y vino la plaga, y Dios habló al faraón, y él dijo, no, acá está tu mujer, y aquí está, te bendigo más bien más, pero vete de mi lado. Porque casi, ¿me entiendes?
tú puedes ver ahí ese Dios todopoderoso, hermanos. Cuando salió Él, no les recriminó nada, absolutamente nada a Abraham. ¿Me entiendes? Ahora vemos la segunda. Uno puede decir, ok, tal vez no estaba seguro. Pero en la segunda vez ya tuvo Abraham, y no solamente Abraham, tuvo Sara, tuvo ya palabra más específica de Dios, que iba a concebir un hijo y se iba a llamar, ¿qué? Isaac. Dios ya le habló. Pero lo mismo sucedió, hermanos, cuando él estaba andando y cuando llegó a la tierra de Gerar, que se encontró con el rey de Abimelech. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucedió con él? Igual entró temor y dijo, wow, me van a matar ahora. Entonces di que eres, ¿qué? Eres mi hermana. Entonces sucedió, pero ahí Abraham ya tenía más claro, hermanos, ya tenía más claro, porque Dios ya le dijo que iba a nacer Isaac. Pero él igual dudó, igual entró el temor, igual dijo, Dios me dijo, yo no sé, pero igual tú te vas con él porque yo tengo miedo. No, porque ahí ya no era la cuestión de Abraham, sino era de Sara también. Porque Sara, Dios ya le habló a ella también. ¿Me entienden? Pero cuando uno se encuentra en lo natural, y cuando tú te ves en las circunstancias, tú tiendes a actuar de forma muchas veces contraria a la palabra que Dios te ha dado, a la promesa que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió cuando Sara se fue con él? Hay una palabra que Dios le habló ¿me entiendes? A Abimelech. Vas a morir, pues has tomado la esposa a la mujer de otro hombre. Dios vino y le habló a Abimelech. Vas a morir. Y el otro, ¿de qué? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice, che? A lo argentino vamos a hablar, ¿no? ¿Yo qué hice? Yo no hice nada. ¿Y qué pasó cuando le habló? Más bien Abimelech fue y que él más bien le dio una prédica a Abraham de lo que hizo mal. ¿Me entienden? Pero ahí vemos cómo Dios tuvo que cumplir su promesa. Él nos reclamó porque estaba basado en una promesa y Abraham estaba justificado por fe. Amén. Entonces muchas veces, hermanos, cuando estamos en ese tiempo, porque han habido esos 3 pactos que Dios ha hecho. El primer pacto bajo la promesa, amén, basado en la fe de Abraham. El segundo pacto que Dios ha hecho era cuando ha sido establecida la ley. ¿No? Entonces cuando vino establecida la ley, entonces ahí la ley fue puesta para que tú, mediante la ley, ahora tú tienes que agradar a Dios haciendo ¿qué? Haciendo cosas, ¿no? La ley te puso que si tú quieres mantener a Dios happy, feliz, tú tienes que hacer ciertas cosas. Entonces la ley fue establecida en base a tus obras y a tus hechos, ¿me entiendes? Tú tenías que hacer cosas para estar bien con Dios. ¿Me entiende? Pero cuando vino Jesucristo, estamos bajo un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Y habla en Hebreos que estamos bajo un nuevo pacto y un pacto mejor. ¿No? El pacto que estamos ahora viviendo es basado en ¿qué? En la gracia de Él, en la sangre del Cordero. Amén. Y ahora cada uno de nosotros, cuando aceptamos al Señor, estamos justificados por fe. Amén. Entonces, volviendo al antiguo, vemos que en el transcurso de Abraham, y tú puedes leer la historia, ¿me entiendes? El Señor no refutó el pecado, ¿no? Pero cuando vino la ley, sí. Ahora, cuando vino Jesucristo, Cristo dice, murió por nuestros pecados. Entonces muchos dicen, entonces ahora pastor, yo soy libre de hacer lo que quiera y de pecar, ¿no? Y eso es lo que yo voy a comenzar a hablar un poco más claro a la iglesia, que no, el pecado trae tremendas consecuencias, siervo. ¿Me entienden? No porque estemos viviendo bajo la gracia, el pecado te va a traer tremendas consecuencias. Es que no vayan ahí, ¿no? Y eso lo voy a estar predicando. Pero vemos, hermanos, la vida de Abraham, ¿no? Por eso ahora vamos a leer en Gálatas lo que el Señor o lo que Pedro estaba queriendo hablar a la iglesia. Porque lo que está queriendo hablar a la iglesia acá son de 2 pactos. El pacto con Sara y el pacto con Agar. ¿Me entiende? Esos 2 pactos específicos que estaba hablando a la iglesia. Justamente ¿por qué? Porque yo he estado hablando hace tiempo atrás que cuando Pablo estaba en Gálatas,
¿Me entiendes? Vio que el judaísmo, los judaístas estaban comenzando a entrar a la iglesia, a quitarles la libertad que habían tenido en Cristo, ¿sí o no? Ellos querían estar volviendo otra vuelta a implementarles la ley y el legalismo en la iglesia de Gálatas. Ahora vamos a ir, hermanos, y esto lo vamos a desglosar en Gálatas 4, 21, 31. Ahí habla de la alegoría de Sara y Agar. En el 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir bajo la ley? ¿No? O bajo un legalismo, bajo una estructura. El 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y otra de la libre. Amén. Vemos que, pero el de la esclava nació según ¿qué? Según la carne, más la libre por la promesa. ¿Me entienden? Aquí tenemos que ver, hermanos, ahora este hecho. Vemos que cuando Abraham recibió la promesa, vemos que Sara no podía tener hijos, ¿sí o no? Hubo un transcurso que él no podía tener hijos y él ya le preguntó a Dios que ¿de dónde va a venir mi descendencia? Yo no puedo tener, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con Sara? Sara le dijo, hey viejo, yo ya nada que ver, ¿ok? Sorry, ya acabé, ya no puedo dar, ya estoy más vieja, yo ya no puedo. Así es que para que se cumpla lo que Dios ha dicho, mejor te voy a dar a mi esclava, ¿no? Así esclava. Entonces Abraham dijo, está bien, lo acepto, no hay problema. Le brilló los ojos a Abraham, yo creo, ¿no? Ok, yo agarro a la esclava, ¿no? Él no le cuestionó, ¿me entiende? Él no le dijo, no, Dios me ha prometido, Dios ha dicho y él va a hacer. Dudó con Dios. Entonces cuando le salió la opción de la esclava, dijo, wow, qué bueno está todavía la esclava, ¿no? ¿Y qué nació? ¿Qué aconteció? Que cuando tuvo el hijo de la esclava, tuvo el hijo, ¿no? Supuestamente Abraham dijo, wow, acá está el hijo de la promesa que Dios me dijo, ¿no? Y él se llamaba, ¿qué? Ismael, ¿no? Entonces tenemos que entender, ahí tuvo el hijo, hermanos. Ahora Pablo va a explicar, ¿me entiendes? A la iglesia lo que estaba viviendo bajo la ley y lo que es ahora lo que es la gracia. Por eso él está hablando quién es Agar y quién es Sara. En el 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, dice, son los 2 pactos. Está hablando de las 2 mujeres. Uno que proviene del monte Sinaí y el cual da hijos para ¿qué? Para esclavitud. Esta es Agar. Amén. Ok, ¿por qué dice acá del monte Sinaí? Porque vemos que en el monte Sinaí, ¿qué es lo que Dios dio en el monte Sinaí? Dio la ley. ¿Me entiendes? Dio la ley. En realidad estaba diciendo, cuando se dio la ley, nos dio una esclavitud. Estábamos bajo la ley, ¿me entienden? En el monte Sinaí. Entonces, acá está comparado, hermanos, que Agar nos significa esclavitud, donde fue dada la ley. Ahora en el 25, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, Pablo estaba hablando porque en esa época todavía en Jerusalén, donde estaba Jerusalén, todavía se estaba practicando ¿qué? La ley, la esclavitud. Todavía esa gente estaba atada, pero la iglesia de Cristo ya había nacido, ¿no? Entonces ahí, por eso, muchos judaístas entraban a querer volver a traer a la iglesia a esclavitud. Amén. Entonces muchas veces eso dice, ok, pastor, eso fue antes. Y lo que yo he estado hablando, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver ahora con nosotros? ¿Me entiendes? Ahora vemos acá más abajo, el 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dile al de al lado, es libre. Es libre. Ahora estamos hablando que ¿a qué Jerusalén se estaba refiriendo? ¿A qué Jerusalén se estaba refiriendo? A la Jerusalén del cielo, ¿no? Si ustedes saben la palabra, ¿qué va a pasar con esa Jerusalén del cielo? ¿Qué va a pasar? Va a bajar acá. Después del milenio dice que la Jerusalén del cielo, la Jerusalén libre, va a bajar acá en la tierra después del milenio.
Entonces ahí es donde cada uno de nosotros vamos a vivir, ¿qué? Libres y por siempre. Amén. ¿Cuántos esperan ese día? ¿Cuántos piensan que es una historia, que eso no va a pasar? Muchos lo ven así, que solamente a veces es una historia que no va a pasar, pero es una realidad. Por eso aquí estaba comparando eso, que la Jerusalén del cielo estaba comparada a Sara. ¿Me entiende? Y Agar fue comparada en Sinaí, justamente ¿por qué? Porque ahí fue dada la esclavitud y la ley. ¿No? Entonces ahora Pablo sigue explicando, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a la luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que tiene marido. Así que, hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa. Tú dile al de al lado: yo soy un hijo de la promesa. Dile con convicción: yo soy un hijo de la promesa. Dile al de al lado: tú eres una hija de la promesa. Nosotros, así me gusta, nosotros. Tiene que haber porque si entra la duda: ay, seré, es que pastor, si sabe lo que me está pasando, ay, mire mis circunstancias, de la promesa yo no veo nada. ¿Sí o no? Muchos dicen: de la promesa yo no puedo ver nada, pastor, si viera la montaña que no me deja ver. Pero la palabra dice que Dios, tú eres un hijo de promesa, y dice que tú eres un hijo bendecido. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora el 29, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Vemos, hermanos, si tú lees la historia, cuando nació Ismael y nació Isaac, dice que este Ismael lo fregaba mucho ¿a qué? A Isaac. Entonces tuvo un momento que Sara le dijo: no, este tiene que irse. No pueden vivir juntos, el esclavo con el libre, no pueden vivir juntos, tiene que irse. ¿No? Entonces Abraham dijo: ok, sí, se va. Agarró a Agar, a su hijo Ismael, y lo sacó. Pero Dios habló con Abraham. Le dijo que no te preocupes, porque yo voy a bendecir igual a Israel. ¿Me entiendes? Lo bendijo. Pero ahora, si nosotros vamos a la historia, ¿de dónde sale el pueblo musulmán? De ahí. No todo el pueblo musulmán ha nacido ¿de dónde? De Ismael. Y son los que están opositores ¿a qué? A la religión cristiana. Porque cuando tú vas a predicar el evangelio, ahí agarran y te cortan la cabeza porque odian a los cristianos. Todavía sigue vigente eso. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo yo lo puedo traer? Ahora acá, hermanos, trayéndolo a la iglesia, tenemos que ver que en la iglesia, y con lo que he estado predicando en la iglesia hemos sido salvos por gracia. Hemos estado hablando que no se trata ahora de una religión. La religión no te va a salvar. Lo que tú haces o no hagas, como es Tito, como yo estoy Tito, o como yo sirvo a Dios, como lo que hago, eso es lo que no te va a salvar. ¿Me entiendes? Tus obras no te van a llegar a salvar. Tiene que ser esa relación íntima ¿con quién? Con Cristo. Pero entonces la iglesia de ahora no puede vivir en un legalismo o todavía basada en cosas de la ley. ¿Me entiendes? Y declarar que somos libres en Cristo. O estás en un legalismo y vivir como vivían antes, o tú te tienes que declarar: ahora yo soy libre. Pero de la iglesia, y hemos hablado eso, he dado ejemplos, en muchas iglesias siguen mezclando, hermanos, la ley, el legalismo, todo eso, y nos declaramos que somos libres en Cristo. Aquí dice: no puede vivir. Por eso muchas veces la iglesia no puede crecer a lo que Dios quiere, porque todavía tenemos esa clase en nuestro interior, ese legalismo que hay, o esa religiosidad que hay, ¿no? Siempre el hombre, ¿me entiendes? Especialmente en nuestras culturas, en la hispana, sabemos cómo hemos sido de religiosos, ¿no? Siempre el hombre quiere adorar algo, quiere hacer algo, quiere construir algo para adorar, quiere poner algo en el frente para adorar.
Siempre hemos venido a eso. Siempre cargamos eso. Que tenemos que hacer algo para dar, para que Dios nos dé. ¿Me entiende? Y la relación no es, porque tienes que entender que Cristo ya te ha dado todo cuando ha muerto en la cruz. ¿Me entienden? Por eso lo que yo voy a hablar, hermanos, si Dios permite la otra semana, ¿me entiende? Yo quiero hablar realmente lo que es la gracia de la cruz y lo que es la gracia de la resurrección. ¿Me entiende? Porque la gracia de la cruz es muy diferente, y eso lo voy a explicar, a la gracia de la resurrección. Por eso muchos dicen, ahora yo ya soy salvo por gracia, gloria a Dios, y ahora, el pastor me ha dicho que soy libre. ¿No? Pero vamos a poner lo que te demanda la gracia de la resurrección. ¿Me entiendes? Ahí es el balance que tenemos que hablar. Ahora, ¿dónde me he quedado? Entonces el 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera, ¿a quién? A la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo la esclava con el hijo de la libre. Entonces en nuestras vidas nosotros tenemos que ahora echar fuera, ¿toda qué? Toda religión. Toda religión. ¿Cuánto? Pastor, yo no tengo religiosidad. ¿Así? Te puedo demostrar muchas veces muy religiosos actuamos, ¿no? Porque pensamos que haciendo esas cosas yo voy a agradar a Dios. Pensando que si hago de esta formita voy a agradar a Dios. Pensando que si oro de esta formita voy a agradar a Dios. Pensando si hago este favorcito a alguien estoy agradando a Dios. Pensando que si vengo a servir de esta forma y que todos me vean estoy sirviendo, estoy agradando a Dios. Yo te puedo mostrar que muchas veces todavía vivimos en una religiosidad, ¿no? Ahora que nosotros tenemos que estar en la iglesia sirviendo a Dios, sí. Porque no digo, entonces ahora ya no, pues ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿No? Si solamente iba a la iglesia porque sé que a Dios le agrada que le sirva, entonces ahora ya no le sirve eso. No. Dios se place más, hermano, en las obras que tú haces, ¿dónde? Afuera que adentro. Porque muchas iglesias están haciendo solamente obras adentro, ¿no? Pero ¿qué es lo de afuera? Ahí es donde tiene que manifestarse la gracia de Dios haciendo obras afuera, porque la gente tiene que ver, que decir, wow, realmente ese es el amor de Dios y esa es la gracia de Dios que está sobre la vida de ese hombre o de esa mujer, para que tú puedas comenzar a hacer esas buenas obras. Amén. Entonces cuando hagamos eso y vengamos a la iglesia a servirlo a Dios, sí, a llevar a esta iglesia, porque este es un templo que hay que llevarlo, es el servicio que hay que llevarlo, y para eso necesitamos los preciosos obreros que están sirviendo todos los domingos. Amén. Y damos gracias por eso, porque te necesitamos. Pero lo que yo quiero que entiendan, tu relación con Dios no puede ser basada en el servicio que haces. Tu relación con Dios no puede ser basada en el ministerio que tú llevas. ¿Me entiendes? Mi relación no puede ser solamente con Dios, que si yo soy solo pastor. Entonces si ya no soy pastor, ya no tengo una buena relación con Dios. Eso no tiene que variar. Mi relación con Dios tiene que ser permanente, ¿me entiende? Apartada del ministerio, apartada de las obras, del buen trabajo que estoy haciendo para Dios. Amén. El 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender que nosotros no somos resultado de un esfuerzo humano. ¿Me entiendes? Nosotros no somos resultados de un esfuerzo humano, somos resultados de una promesa de Dios. Amén. Somos resultado de una promesa. Esto es lo que Pablo estaba hablando a la iglesia. ¿Por qué traer el legalismo otra vuelta a la iglesia? ¿Me entiende? Tenemos que aprender nosotros a decir, Señor, estamos viviendo ahora bajo este nuevo pacto, bajo tu gracia. Y esa es la gracia a la que nos va a enseñar a hacer esas buenas obras. ¿Cómo podemos reconocer? Tenemos que reconocer, Señor,
Saca todo legalismo de mi vida. Yo quiero ser libre, Padre Santo, para poder servirte a ti con libertad. Y eso es lo que Dios quiere. Pero muchos no pueden servir justamente por lo que está enfrente de ellos. ¿Cuántos tienen problemas? Los demás no tienen nada de problema, ¿todo está bien? ¡Wow! Nos sentaremos a hablar, a ver, un poquito, me vas a dar un poquito de... Todos tenemos problemas. Sea una cosa, uno está pasando una cosa, otro está pasando otra cosa. Pero tenemos que aprender a que la gracia de Dios nos hace libres de un esfuerzo de obras. Amén. Cuando tú entiendes eso, tú vas a trabajar con el Señor y vas a decir, wow, yo lo hago porque ahora fluye de mí servirlo a Dios, hacer esto, ir a predicar. ¿Me entiendes? Cada uno de ustedes, ¿cuántos tienen vecinos que necesitan oír la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos realmente están orando por la gente que tiene necesidad? Pero no solamente orando por la gente que necesita, sino que Dios las ponga enfrente de ustedes para que ustedes puedan cubrir esa necesidad. ¿No? Yo he predicado eso, he dicho, hey, comiencen a orar por gente, hermanos, que está pasando necesidad. Por ahí hay tu vecino, por ahí no tiene trabajo y no tiene que comer, no tiene nada y está viviendo al lado y tú estás feliz comiendo tus taquitos y todo. Y sales feliz a la iglesia. Sales proclamando, estoy a la iglesia, soy cristiano y tu vecino se está muriendo de hambre y tú sin saber. Pero cuando tú comienzas a pedirle a Dios, Dios te va a comenzar a revelar, te va a dar la palabra, te va a mostrar, se te va a poner, ¿me entiendes? El momento que tú puedas hablar con esa persona. Si tú comienzas a decirle, Señor, tú me has llamado a hacer estas buenas obras. ¿No? Porque muchas veces nosotros estamos cegados a mí. ¿No? Entonces cuando viene la gracia completa a tu vida ya no se trata tanto de mí, sino se trata de ¿quién? De Dios y de los demás. Porque eso es lo que nosotros queremos cumplir, hermanos. Amén. El anterior jueves hemos ido a servir a un shelter, amén, con todos los líderes, amén. Es diferente estar en ese ambiente, ¿no? Es algo diferente servir. Ahí tú puedes ver la necesidad de la gente, ¿no? Entonces ahí es donde cada uno se puede ir contagiando, decir, wow, mira dónde yo estoy y mira el problema que hay en la gente, ¿no? Y muchas veces eso es lo que la vida, el legalismo en la iglesia no deja ver eso, ¿no? Ahora tenemos que entender algo, siervos, y muy importante. ¿Me entiendes? Tienes que ver que la promesa de Dios ha sido dada a Abraham, dice a Isaac y Jacob, ¿me entiendes? Ahora Abraham no era un hombre, vemos los errores que tuvo. Isaac también tuvo varios errores, ¿no? Y vemos en Jacob, ¿quién era Jacob? Un engañador, dice, ¿no? Este salió pero el triple de torcido que su abuelo, ¿no? Pero él dice que se encontró con un ángel, ¿me entiende? Y peleó hasta obtener, ¿qué? Su bendición, ¿me entiendes? Nosotros ya somos bendecidos, pero hay ahora la parte que tú tienes que hacer, ¿me entiendes? Por eso yo he estado poniendo a la iglesia en ayuno y oración. Es una parte que nosotros tenemos que hacer para obtener todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Ahora nuestra responsabilidad de nosotros es obtenerla en ayuno y oración. Amén. ¿No? Tienes que tú entrar en ese tiempo para que estés en paz con Dios, tranquilidad con Dios, que Dios te revele, que Dios te hable. ¿Me entiendes? Para que tú puedas realmente comenzar a vivir esa vida de victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces tú tienes que entender, hermanos, que esa promesa tan grande, Jacob, él luchó por esa bendición y cuando él alcanzó esa bendición, dice la palabra de Dios que Dios le cambió ¿a qué? El nombre. ¿Y qué nombre le puso? Le puso Israel. Y vemos la historia que de ese nombre, de ese Jacob, de ese hombre que, ¿me entiendes?, estaba haciendo todo mal, nació las 12 tribus de Israel. ¿Me entiendes? Tú puedes imaginar cómo es ese Dios, porque Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Él lo va a hacer.
Y ahí vemos, hermanos, que desde ahora no te llamarás, le dijo Jacob, te vas a llamar Israel. ¿No? Ahora vemos algo interesante, siervos, acá. Cuando Dios llamó a Moisés, dice la palabra que dice, se acercó cuando lo vio a Moisés, dice, yo soy tu padre, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. ¿Qué le dijo? Pero si le cambió el nombre, ¿por qué no le dijo ahora tú eres el Dios de Israel? ¿No? No, de aquí le dice tú eres el Dios de ¿qué? De Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Tú tienes que entender ahora, hermanos, que nosotros ahora, Dios te ha cambiado. ¿Ok? Te ha cambiado. ¿Te ha cambiado qué? Te ha cambiado tu interior. Porque dice la palabra que ahora que tú has aceptado a Cristo, tú eres una nueva creación. ¿Me entiendes? Totalmente. Eso me gusta, totalmente. No, ahí creo que un poquito nomás. Y mi creación, es que pastor, si supiera, sé que me ha cambiado. Dice la palabra que soy transformado y cambiado. Dice la palabra que soy una nueva creación. Pero las cosas que todavía están pasando. ¿Sí o no? No, eso es lo que no nos deja ver, que ahora delante de Dios tú eres una nueva creación. Tú todavía te puedes llamar Hugo, yo siempre me voy a seguir llamando Hugo. Por eso le digo, tú te vas a llamar Jacob, pero cuando dice tú eres Hugo, pero dentro de ti tú eres una nueva creación. Y dentro de esa nueva creación yo te he capacitado a ti para que tú puedas cumplir toda la voluntad de Dios. Dentro de tu interior tú estás capacitado, hermanos, en el Espíritu. Porque ese Espíritu que ha levantado de los muertos a Cristo, ¿vive dónde? Vive dentro de ti en esa nueva creación. Por eso yo soy Hugo y voy a seguir siendo Hugo. Pero mediante este hombre, en esa nueva creación, Dios va a comenzar a cumplir los planes que Dios tiene para él y para mi vida. Entonces tú tienes que creer, los siervos. No tienes que llevarte en las circunstancias como se encontró Abraham, como se encontraron a Jacob, como se encontraron Pedro, grandes hombres de Dios. Tal vez muchos de ustedes ahorita están en una circunstancia que tú no puedes ver más allá. Pero dentro de ti, Dios te ha cambiado el nombre. Dios te ha hecho una nueva creación. Entonces cada uno de nosotros tiene que pararse y responder, decirle, Señor, yo sé que enfrente de mí yo veo esta montaña que no me deja ver. Pero sé que yo soy una nueva creación y sé que tu promesa se va a comenzar a cumplir. Amén. Dios tiene una promesa para... No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu circunstancia ahorita, pero Dios, hermanos, la va a cumplir. Por eso es bien importante que tú comiences a orar para que Dios te dé esas palabras. ¿Me entiendes? Esa palabra que oyó Abraham, que oyó Jacob. Cada uno necesitamos esas palabras para que cuando tú sigas adelante y veas las cosas que no están yendo como tú piensas, tú vas a decir, wow, no, Dios me ha dado una palabra. Amén. Entonces las responsabilidades ahora de cada uno de nosotros, siervos. Yo sé que hay muchos que están luchando, hay tal vez... no sé cuál es, no puedes ver tu futuro, no puedes entender a dónde vas a ir, tal vez no puedes saber lo que Dios está queriendo de tu vida, pero Dios tiene un gran plan para tu vida. Amén. Y lo que yo he sentido esta mañana, yo quiero orar por la iglesia, yo quiero orar por aquellos que dicen, pastor, yo no estoy pudiendo ver claro. Yo no estoy pudiendo ver claro lo que Dios quiere. O ahorita yo estoy enfrentado en una montaña. ¿Me entiendes? Y vamos a declarar, hermanos, que Dios te va a comenzar a hablar, que la palabra revelada va a venir sobre tu vida. ¿Me entiendes? Y Él te va a comenzar a dar dirección para lo que viene. Amén. Amén, siervos.